que la gente debe prepararse, yo creo que mucho en la política. Creo que lo que modifica la realidad es la política, y creo que, y no me refiero únicamente a la política partidaria, creo que la participación hoy en este encuentro de representantes del INTA, de la economía regional, de los sectores de la producción, es parte de hacer política, de resistir frente a determinadas políticas públicas, o sobre todo de defender derechos, ¿no? Porque nosotros venimos de 12 años donde se recuperaron muchos derechos y donde se recuperó mucho Estado. Y el neoliberalismo no le gusta el Estado. El neoliberalismo quiere que el mercado se quede con todo y quiere delegar al mercado. Entonces yo creo que la gente de a pie lo que tiene que tener quizás conciencia es lo que pudo recuperar durante estos años, con todo lo que faltó y todos los problemas y todo lo que faltaba hacia adelante, pero entender que tiene que defender eso. Y en ese sentido, como creo en la política, creo que las elecciones del 22 de octubre son muy importantes, porque lo que es cierto que este gobierno necesita para avanzar más sobre los derechos del trabajo, para avanzar más en el descuartizamiento del sector público, etcétera, necesita leyes. Y necesita que esas leyes pasen por el Congreso de la Nación. Por eso es muy importante quiénes nos representan en el Congreso de la Nación. ¿Las economías regionales cómo sufren ese impacto frente a este planteo de modelo? Bueno, las economías regionales ya se están viendo, porque las economías regionales en general venían con problemas aún durante el gobierno anterior, y había que plantearse más políticas activas. Lo que se advierte es que se han profundizado muchos de esos problemas. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de una provincia como Santiago del Estero, tienen la ventaja de tener un gobierno provincial que está preocupado por estos temas. Entonces, al haber un gobierno provincial que mantiene políticas públicas, creo que se van a necesitar más que nunca las políticas públicas de asistencia, de organización, de articulación, de protección al pequeño productor. Creo que cuando hay una política nacional como es la de Macri, que no valoriza el trabajo, que no valoriza a los pequeños productores, que no protege a la industria nacional, se necesita entonces todo el instrumental que tienen todavía disponibles los gobiernos provinciales para proteger a la producción y proteger el trabajo. Creo que de eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de estas diferencias económicas, usted que ha tenido la posibilidad de recorrer el país, la grieta, la diferencia entre la economía de la ciudad de Buenos Aires, el capitalino, con el interior, ¿se nota más? ¿Es más grande la brecha esa? Sí, yo creo que siempre ha habido una inequidad regional en la Argentina, y cuando uno ve los números, los datos de la desocupación, de la pobreza, se advierte que todavía se necesita muchísimo más en materia de articulación de política pública a favor de los sectores de las provincias más postergadas. Por eso esta discusión sobre la coparticipación, sobre la asignación de los recursos públicos no es menor, ¿no? Garantizar los recursos para resolver los problemas de las provincias más postergadas. Ahora, sí, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica, pero la ciudad de Buenos Aires, siendo la ciudad más rica, es la ciudad que más se ha endeudado en estos últimos tiempos. Entonces también nosotros vemos con preocupación lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, porque se está concentrando muchos recursos en la parte rica de la ciudad de Buenos Aires, y el sur de la ciudad de Buenos Aires está siendo totalmente postergado. Esto creo que es algo que además lamentablemente el gobierno nacional está asignando recursos en función de su discrecionalidad política, y de los que son gobiernos amigos y los que considera que son gobiernos de la oposición, y para ellos nada. Entonces creo que también eso hay que ponerlo al descubierto, porque uno habla con muchos compañeros y gobernadores y legisladores, y están sufriendo esta cosa de la arbitrariedad en el manejo de los recursos del Estado. Para muchas provincias mucha obra pública porque son amigas y le votan las cosas, y para otras provincias nada, ni justicia. El planteo de la gobernadora Vidal respecto de que impactaría directamente en la coparticipación de las provincias, que está en la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo lo ve usted? Sí, ese es un tema que creo que tienen que estar muy atentas todas las provincias, porque supone una resignación de recursos muy fuerte para todo el conjunto de las provincias. Eso efectivamente está en la Corte, supondría para la provincia de Buenos Aires un enorme financiamiento, pero también una pérdida de recursos para las provincias. Yo creo que estas son de las cosas que se van a discutir en el ámbito del Congreso de la Nación, y que ahí tiene que haber una articulación muy fuerte entre todos los gobernadores de la Argentina, más allá de su extracción política, ¿no?
Última de mi parte, ¿cómo ve las elecciones que se vienen y cómo la ve posicionada Cristina en la capital federal? Bueno, Cristina en la provincia, Cristina está ahí muy parejo, creo que lo que no se puede desconocer es que el gobierno ha puesto toda la carne en el asador, que está haciendo haciendo mucha inversión y ha salido todo el gobierno nacional a hacer campaña y que, insisto, necesita relegitimarse para avanzar en cosas que no son buenas para el pueblo argentino. Entonces yo creo que hasta las últimas consecuencias nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por entender que Cristina hoy representa a la oposición más seria, más consistente, sin concesiones a lo que es el proyecto neoliberal que está en curso.